Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer un anillo sin fin con oro blanco de 14 quilates, al igual que lo preparamos en el video de cómo hacer oro blanco. Y vamos a comenzar laminando en la taruguera, girando un cuarto por vuelta y como siempre recociendo las veces que sea necesario como parte del cuidado del material. Buscando siempre este rosa pálido como indicativo de un buen recocido. Y vamos a laminar en este caso hasta 250. Vamos a trabajar con nuestras piedras de 2 milímetros de diámetro redondo. Entonces ya laminamos nuestro tarugo. En este caso estamos a 250 milímetros de ancho. 250 por 250. Un tarugo bien cuadrado. Vamos a recocerlo, enderezarlo e ir a buscar directamente la medida. ¿Por qué lo dejamos cuadrado? Porque tenemos que darle cierta altura dado el modelo que vamos a hacer. De todas formas, en el transcurso de su fabricación va a ir sufriendo algunas modificaciones en cuanto al ancho sobre todo. La altura la vamos a mantener. Recosemos nuevamente y sobre el TAS enderezamos los 4 lados, suave con el martillo y bien plano para no marcar el material. Y sacando la medida con la cartulina, un método muy simple y práctico, vamos a trasladar la medida a nuestro tarugo de 2,5 por 2,5, sumándole al largo justamente 2,5 milímetros al corte final. Este mismo trabajo va a estar disponible en forma privada para los que estén interesados. Es el mismo trabajo pero con mucho más detalles del paso a paso. Lo voy a estar anunciando en pestaña comunidad. Una vez cortadas las dos puntas, rectificamos y estando bien recocido, nos vamos a ir a trabajar sobre la combera de madera. Esto puede hacerse, como ven en la imagen, con mandril o punzones. Simplemente el mandril nos da un poco más de libertad de movimiento. Vamos a cerrar hasta donde consideremos necesario. Recosemos y sobre el TAS terminamos de ajustar con martillo, para luego con un pase de sierra dejar una presentación bien limpia. Ajustamos con pinza plana y estamos listos para soldar. Entibiamos un poco, aplicamos fundente y esperamos que el fundente nos indique el momento ideal para dejar nuestro payón de soldadura. Ya blanqueado, en el mandril y con el cabo del martillo comenzamos el mandrilado y una vez que logremos la forma semi redonda pasamos a golpear con el martillo buscando la medida. Siempre corroboramos la medida de los dos lados. Mandrilado, volvemos a recocer y sobre el TAS vamos a rectificar los dos laterales. Corroboramos nuevamente y comenzamos a rectificar primero con una lima de grano grueso, saltamos a una grano medio, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con piedras de 2 milímetros. Hacemos el interior en este momento y empezamos a pasar esmeril bajando el grano hasta al menos esmeril 600. Ya rectificado el interior y fundamentalmente bien rectificado, de allí vamos a partir con el compás a marcar la altura final del anillo.
Con lima de grano medio nos vamos a aproximar con mucho cuidado a la línea que acabamos de marcar. Y ya podemos esmerilar de la misma manera, por lo menos hasta esmeril 600, para que las rayas de compás que vienen a continuación se transfieran con claridad. Marcamos el centro por toda la circunferencia. Y tomamos la cintura de la piedra. Corroboramos que dé el ancho exacto de la cinta que ya hicimos. Y empezamos a pasar el diámetro de la cintura, dando toda la vuelta de la cinta, prestando mucha atención a que la llegada coincida con el punto de partida. Si esto no fuera así, empezamos a jugar con el compás, a darle milésimas menos hasta que dé la vuelta completa coincidiendo con el mismo punto. Conseguido esto, con una punta de acero vamos a marcar todos los asientos para la mecha. Marcamos con mecha de 1 milímetro hasta la mitad de la altura de la cinta. Mecha bien vertical. Y de ahora en adelante prestando atención, esto es muy importante, a que cada herramienta que vamos a utilizar en cada perforación siga cuidando meticulosamente la distancia entre una y otra. Con compás marcamos la altura en los laterales. Esta va a ser la altura a la cual vamos a llegar en los pasos siguientes. Con fresas redondas, agrandando su medida poco a poco, vamos a ir buscando la cintura de la piedra, la medida final. Hacemos un pase de mecha. Este va a ser el alojamiento de la colette de la piedra, de cada piedra. Seguimos agrandando cada perforación con fresas más grandes. Podemos hacer un pase de esmeril 600 o 1000 para sacar la rebaba y que no nos engañe el fresado. Ya llegando a la medida, empezamos a fresar dejando perforación por medio. De esta manera cuidamos muchísimo más la distancia entre piedra y piedra. Marcamos el centro nuevamente. Y esto, si bien puede resolverse del inicio con un pase de fresas, vamos a hacer una línea central con una sierra 3-0, la cual tranquilamente podría continuarse con lima triángulo y luego con cola de ratón, en caso de no manejar fresas, o simplemente en caso de querer reemplazar técnicamente este paso. Ahora lo vamos a resolver con esta fresa. Siempre la fresa bien apoyada en los dedos para ayudar a controlar sus movimientos y su tendencia a irse siempre hacia el mismo lado. Con sierra marcamos el centro de cada piedra. También esto puede hacerse con sierra, lima triángulo y finalizar con cola de ratón, pero claramente es más rápido hacerlo con fresas. Vamos a marcar con una redonda para luego pasar de lado a lado y fresando en forma paralela con una fresa fisura.
secreto del sinfín es ir cuidando paso a paso, con mucho cuidado, la distancia, y de esta manera todo va a quedar idénticamente desde el inicio hasta el final. Con una sierra 6-0 separo de una sola pared una grifa para cada lado. Es un engaste de tipo corte francés, resuelto con algunas técnicas alternativas. Este paso tranquilamente puede hacerse con buril anglet de entrada. Ya podemos probar las piedras. Con mucho cuidado apretamos. Particularmente este trabajo fue una lucha tremenda con estos rubíes, porque tenían mucha diferencia de cintura y de collet, con lo cual prácticamente cada piedra tuve que engastarla individualmente. Con esto quiero decir que cada cintura era muy diferente a la otra. Entonces acá nos damos cuenta que hacía falta fresar más para que las tablas queden a la misma altura. Presentamos las piedras con la cerita que hicimos en el video anterior. Ajustamos cada piedrita, fresando y buscando que mantengan la misma altura para recién ahí poder cerrar los granos, grifas sobre ellas. Una vez dada la vuelta, con un granidor de la medida de las grifas que fabricamos, cerramos todas las grifas, haciendo que el granidor transmita su brillo y su forma a cada punta. Ya todo engastado con buril anglet, limpiamos cada separación, no solo de manera lateral, sino también en la parte superior de la separación de piedra y piedra. Bien, ya estamos en la pulidora. Lo que vamos a hacer ahora, dado que le pasamos un esmeril 1000, un papel de lustre directamente, vamos a empezar por el interior con un fieltro, y dado que le pasamos un esmeril 1000, insisto, le vamos a pulir los laterales con un fieltro. No vamos a usar ningún tipo de trapo cosido, ni trapo suelto, ni nada por el estilo. Vamos a resolverlo todo con fieltro. En el único lugar donde le vamos a pasar un trapo cosido va a ser en la parte superior, para que pueda entrar entre las grifas, entre piedra y piedra, y pueda pulir más en detalle. Vamos a pulir. Siempre tomando bien firme en la pulidora. Una vez que concluimos con el pulido, lavamos en ultrasonido, evitando cualquier tipo de fricción, y terminamos el anillo. Amigos, espero que les haya gustado y espero pronto nos volvamos a ver en otro video. Gracias.